les voy a hablar de un tema supremamente importante, por eso me puse esta camisa que dice fe. Diga conmigo fe. Dígalo fuerte, fe. Y les voy a hablar acerca de la fe, pero no les voy a hablar explícitamente de la fe, sino del problema de la fe. Así es el mensaje que les quiero compartir hoy, el problema de la fe. ¿Y por qué voy a hablar estas palabras? Porque en todo este tiempo de cuarentena me he dado cuenta de cómo muchas personas no han podido obtener lo que Dios les ha prometido, no importando las circunstancias. Pero les cuesta avanzar, les cuesta prosperar, le cuesta restaurar su hogar, porque no hemos entendido lo que significa la fe. No hemos entendido los problemas que se levantan en contra de nuestra fe. Y si no entendemos esto, pues ¿cómo vamos a contradecir a aquellos que quieren interrumpir nuestra fe? Para poder hablar de la fe, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es un versículo que muchos no sabemos y vamos a desglosar 3 versículos de ese capítulo 11. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero que levante tus manos al cielo y diga conmigo estas palabras: la fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Esa es la manera en la que yo deduje Hebreos 11:1. La fe me hace ver lo que otros no ven, me hace creer lo que otros no creen, y por ende recibiré lo que otros no reciben. No sé si tú lo puedes creer, que a partir de hoy tu fe comenzará a ver bendición en medio del caos. Tu fe comenzará a ver sanidad en medio de la enfermedad, alegría en medio de la tristeza, y también te hará creer en lo imposible. Fíjese que hablar de fe en este tiempo no es fácil, por el tiempo tan difícil que se ha presentado. Cuando hablamos de fe, la gente inmediatamente es confrontada, porque en este tiempo hablar de lo sobrenatural, hablar de que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a restaurar, va a traer a tus hijos, te hará tener abundancia, riquezas, en este tiempo de cuarentena es complicado hablar de este tema. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos hablando de la fe. Y es impresionante de cómo he visto personas que mediante la fe han conseguido proezas en Dios. Este ministerio, mediante la fe, hemos hecho cosas sobrenaturales para Dios. Personas de otros ministerios, de otras iglesias, de otros países, nos escriben constantemente a nosotros y nos dicen: ustedes están bien locos. Realmente ustedes irse a un parque y reunir a todas esas personas, aun cuando el gobierno prohíbe eso, ustedes están locos. Y yo les dije: no estamos locos, estamos llenos de fe. Y cuando tú estás lleno de fe, comienzas a dar pasos gigantes, donde la gente dice: no se puede. Hay alguien de fe que se levanta, que dice: ahí sí se puede. Recuerdo que en una oportunidad un hombre se fue a un lugar de África, enviado por su jefe que vendía zapatos, y le dijo: váyase a tal lugar, que me dijeron que allá nadie tiene zapatos. Y cuando ese joven llega a ese lugar, siendo un asesor comercial de esa empresa de zapatos, se da de cuenta que todo el mundo caminaba descalzo. Y entonces se desanimó y comienza a llorar y dice: no, aquí nadie me va a comprar un par de zapatos. Y se volvió desanimado. Entonces se levanta una persona de fe y dice: jefe, envíame a mí, por favor. Y su jefe le dice: bueno, ves tú. Y cuando llega, se queda admirado. Dijo un pastor hace poco: cuando unos lloran, otros venden pañuelos. Y entonces este hombre se levanta y dice: no hay nadie que tenga zapatos, aquí me voy a hacer rico dándole zapatos a todo el mundo. No se trata de la realidad, sino cómo yo reacciono ante esa realidad. Porque tal vez en esta realidad la gente puede decir: no podemos prosperar. Pero hay alguien de fe que se levanta, que dice: donde otros dicen que no se puede, yo podré, porque Jehová y Dios somos mayoría. ¿Cuántos dicen amén? La fe no es algo ni es alguien. La fe es una decisión. Si tú decides tener fe, no hay gigante que se levante que te pueda detener.
Mire, la fe no se trata de que, porque todos nacimos con la fe. Lo que pasa es que unos deciden utilizarla y otros deciden desaprovecharla. Mientras que unos viven por fe, otros viven por conocimiento. Mientras que unos viven por fe, otros viven por capacidades. Durante 2 años y medio yo viví por mis capacidades, por mi conocimiento. Y después de esos 2 años decidí vivir por fe. Y mis hermanos, la diferencia es abismal. Cuando tú vives por fe, no hay nadie que te pueda detener. Y alguien tiene que escuchar estas palabras de parte de Dios. La gente te quiere inyectar lo mismo que ellos creen. Ellos creen en carros, en caballos, pero nosotros creemos en Jehová de los ejércitos. Mientras que la gente espera de Duque, espera de Maduro, espera de Trump, espera de los gobernantes su ayuda, nosotros miramos al cielo y decimos: Señor, de ti viene mi socorro, solamente de ti. Cuando tú crees en esas palabras, tu fe comienza a desarrollarse así como un niño. Deja de gatear y comienza a caminar. Y en el momento en que menos tú lo pienses, tu fe te hace correr a hacer cosas sobrenaturales de parte de Dios. Algo que me llama la atención es que la fe crea testimonio. Dice Hebreos 11:2, porque por ella, ¿por qué? Por la fe. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra testimonio es una declaración en que se afirma o se asegura alguna cosa. En este tiempo hay muchos que vienen a nosotros a persuadirnos de lo que ellos creen y afirman. Y Satanás también da testimonio. Y el testimonio que da, como en una corte, él se sienta a decirle a tu familia: tú no vas a poder prosperar. Tus hijos van a ser drogadictos. Jamás podrás salir de esa enfermedad. Tu generación se va a morir en la drogadicción. Y da ese testimonio. Pero cuando alguien de fe se levanta a comenzar a declarar las cosas imposibles posibles, entonces el reino de Dios se comienza a mover a su lugar y comienza a crear un testimonio. Levante sus manos al cielo, por favor. Diga conmigo: a partir de hoy comenzaré a hacer mi propio testimonio de fe. Es hermoso poder contar de Abraham, ¿no? De Moisés, de Jacob. Es bonito contar las proezas que Dios ha hecho a través de otras personas. Pero la Escritura dice que por la fe nosotros tenemos nuestro propio testimonio. No hay cosa más hermosa decir: bueno, Dios sana a Oscar, pero Dios hizo un milagro también en mi vida. No hay cosa más hermosa que tú te levantes a decir: sí, yo he leído al Dios de los milagros, pero también lo he visto en mi vida. Si yo te contara, tenía cáncer, ya estaba con metástasis, listo. Y Dios me levantó de una cama de muerte. No solamente leo al Dios de los milagros, sino también vivo al Dios de los milagros. Y Dios en un momento determinado me confrontó y me dijo: Israel, deja de predicar tanto mi palabra de la prosperidad y comienza a vivir tu propia prosperidad. ¡Wow! Le dije: ¿cómo así, Señor? Y me dijo: tú le has predicado a todos por medio de mi palabra que yo prospero, pero yo voy a levantar a una generación con testimonio de que yo prospero. Una cosa es decir: vamos a hablar del cojo de la Hermosa, que estaba ya tendido casi 30 años allá postrado, y el Señor lo levantó, y también te va a levantar a ti. Amén. Pero mire que cuando tú dices: yo tenía SIDA y ya mi pronóstico era de muerte, pero donde el diablo pronosticó muerte, Dios decretó vida, y aquí estoy para la gloria de Dios. Entonces, cuando tú hablas a través de tu vida, tu fe se convierte en un testimonio vivo. Porque por medio de la fe, estos hombres alcanzaron un buen testimonio. Un buen testimonio. Cuando hablamos de Abraham, ¿qué piensas tú? ¿En qué pensás? Cuando hablamos de Esaú, ¿en qué pensás? ¿En qué pensás? Cuando hablamos de Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le prometió multitudes. Cuando hablamos de Esaú,
el que vendió su primogenitura. Cuando hablamos de José, el soñador. Cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Cuando hablamos de Judas, hablamos del traidor. Cada persona tiene un testimonio que lo dirige hacia su fin. Pues déjame decirte que el testimonio que vas a tener a partir de hoy va a ser un testimonio de prosperidad, de restauración, de vida, de cambio, de levantamiento espiritual. Si la gente va a preguntar y quiere comparar a una persona de fe, tendrá que ir a la casa de Ivette y decir: qué gente de fe, así yo quiero ser. Si alguien quiere comparar a alguien prosperado y bendecido, vaya y vea a Diego y a Orliana. Dios los ha prosperado impresionante. Nuestro testimonio será nuestra carta de presentación para presentar a Cristo en la tierra. Pero ese testimonio nosotros lo creamos mediante la fe. Dice el versículo 3, y escúcheme bien que esta parte es importantísima. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay dos secretos impresionantes. Présteme mucha atención. Solo mediante la fe podemos entender lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Alguien que no tiene fe, su entendimiento está completamente entenebrecido. La palabra de Dios habla acerca de eso. La Escritura dice en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahorita usted ve la gente completamente cegada en su entendimiento. Usted le dice a la gente: Dios te va a prosperar. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo va a hacer? Si me despidieron del trabajo y no ve lo que sí. Dios va a restaurar tu hogar. ¿Qué, pastor? Si es las cosas van de mal en peor. Son personas ciegas espiritualmente. Que el enemigo no ciega tus ojos, él ciega tu entendimiento. Porque cuando el enemigo ciega tu entendimiento, dice la palabra de Dios, aunque les mostremos, no creen. Cristo mismo se les puede aparecer y no lo van a creer. Porque una persona que es cegado en su entendimiento, no le puede resplandecer la luz de Cristo. O si no, mira cuántos religiosos hay hoy en día. Tú te encuentras con un testigo de Jehová, Dios mío. Y no soy muy contencioso. No trato de ser contencioso, pero un día una persona me dijo: es que ustedes se van para el infierno. Y yo: espérate un momento, vente para acá, vamos a hablar tú y yo. Y le mostraba por la palabra y es que eso no es así, y es que esto, y es que esto. Duré 2 horas de mi precioso tiempo hablando con un ciego espiritual. Y no fue posible que esa persona se le quitara esa ceguera espiritual, porque hay personas que escogen su propia ceguera. Y no es posible que en este tiempo tú le creas a City TV, le creas a RCN, le creas a Caracol, le creas a los documentales del presidente que da todos los días, le creas a Julano de tal, le creas al jefe, le creas a la cuarentena, le creas al COVID, y la palabra de Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el evangelio? Si la palabra de Dios debe ser el único manual que nosotros nos dirigamos. En la mañana te levantas y el Señor te dice: yo estaré contigo. Yo me levanto y comienzo a prosperar. Que a mi lado caerán 1000 y 10,000. Entonces se contagió mi prima, mi hermana, mi papá, mis hermanos, pero yo no me voy a contagiar, porque yo creo en Isaías 43, por sus llagas soy sano. No sé si me estás entendiendo. El entendimiento es comprender, comparar y juzgar. El enemigo sabe perfectamente cómo trabajar el entendimiento de las personas. Y él sabe que tú puedes ser cristiano evangélico, aleluya, huepaje, tocador de charrasca y tamboreta, o puedes ser danzarina, o puedes ser pastor, o puedes ser lo que sea. El propósito de Satanás es no sacarte del evangelio, sino que estés ahí, pero cegado el entendimiento. A él le sirve mejor que tú estés ahí, porque vas a crear una fama, un testimonio. Una persona que es ciega espiritualmente y está en un grado de autoridad contamina a los otros.
Hace poco hablaba con una persona de la iglesia que me dijo: pastor, fui a donde Julano de tal, un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y yo le comenté como por cosa mía. A mí me dio COVID y se tapó de uno y dijo: ¿y usted por qué vino a mi casa? Y esa misma ceguera espiritual se le transmite a sus ovejas. Y después vemos un rebaño completo, ciegos espiritualmente. Y la palabra de Dios dice: si un ciego guía a otro ciego, caerán en el abismo los dos. Y vemos a una iglesia de Cristo en este tiempo cobarde, avergonzada, oculta, que la sangre de Cristo quedó a un lado por el problema más grande que se ha levantado en contra de la fe. Escúchame bien esto, por favor. El enemigo no ciega tus ojos, sino tu entendimiento. Por eso dice este pasaje: por la fe. Diga conmigo: por la fe. Fuerte: por la fe. Una vez más. Ok. Por la fe entendemos. Diga conmigo: por la fe entiendo. ¿Por qué entiendes? O sea que mi entendimiento lo guía algo. Venga, Diego. Yo soy fe. Ahí justo me cabe bien porque mira, aquí tengo la camisa de la fe. Y mire, justo se le trajo la chaqueta de linaje ahí. Ok. Entonces Dieguito es linaje escogido. Y dice la palabra que por mí tú entiendes. O sea, por mi fe. Por mí tú entiendes. ¿Qué entiendes tú? Que yo te creé, que yo te formé, que yo te traje a este mundo, que yo te voy a prosperar, que yo te voy a sanar, que yo te voy a bendecir, que tu familia no se va a perder. Por mí tú entiendes eso. ¿Me estás entendiendo, sí o no? Dice: por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Que el universo fue creado por la palabra de Dios. Entonces, tú entiendes por mí, no por la realidad que tú ves. Porque finalmente a ti te guía alguien, o la realidad o la fe. Porque si la realidad te guía, ¿a dónde te va a guiar la realidad? Hacia el caos, hacia la depresión, hacia el temor, que es lo que todo el mundo tiene hoy, hacia el destino de muerte. Ya nadie sueña con proyectos, nadie cree que va a terminar este año bendecido y prosperado. Pero alguien que es guiado por la fe, entonces la fe le comienza a mostrar abundancia donde otros dicen que escasez. No sé si me estás entendiendo. Un fuerte amén. Lo voy a decir una vez más: la fe te guía a donde la fe te quiere guiar, y nunca la fe te va a llevar a un lugar que tú no deseas estar. La fe te dice: ¿sabes, Diego? En este tiempo de cuarentena muchos están guiando, la incredulidad guía a muchas personas, pero yo te quiero guiar a ti. Y a donde te quiero guiar a ti es a verdes pastos. Te quiero llevar a grandes manantiales. El temor llevó a 10 espías a ser muertos en el desierto, pero 2 hombres que fueron guiados por la fe permitió que más de 2 millones de judíos entraran a la tierra prometida. Déjame decirte que tú, aleluya, hay una palabra profética acá. Déjame decirte que tú, señalándote a ti, tú serás guía de muchos que van a entrar a la tierra prometida. Y fíjese que no se necesita mucha gente. Josué y Caleb fueron las guías por medio de la fe para que todo el pueblo conquistara Canaán para la gloria de Dios. Pues tú vas a ser guía de mucha gente para ser restaurada, para ser prosperada, para ser levantada, para ser bendecida. Alguien tiene que decir amén. Gracias, Dieguito. Ya conmigo: por la fe entiendo. Una vez más: por la fe entiendo. Una vez más: por la fe entiendo. Ok, ¿qué vas a entender? Lo que te voy a decir. Por la fe vas a entender
que los planes que Dios tiene para ti son de bien y no de mal. Por la fe vas a entender que toda tu generación será salva. Por la fe vas a entender que Dios te va a levantar, aunque otros digan muerte, Dios va a decretar vida. Por la fe. Y dos cosas entendemos mediante la fe. Fuimos debidamente diseñados por una mente divina. Tú no eres el producto de una casualidad. Por eso es que los ateos no pueden entender, porque la sobrenaturalidad de Dios se entiende mediante la fe. Y un incrédulo no puede tener fe, porque un incrédulo no puede creer en lo que no ve. Él cree en lo físico, en lo palpable, en lo que sus ojos pueden ver. Por eso es que nosotros como creyentes no nos guiamos por nuestros ojos, nosotros nos guiamos por nuestra fe. Y lo segundo, escúchame bien, que nosotros creemos mediante la fe, es que todo lo que vemos fue hecho ya. Durante muchos años me volví un lector fuerte de la Biblia. No digo que soy el súper estudioso. Trato de leer la Biblia medianamente bien. Y cuando comencé un plan de lectura, llegué al libro de Eclesiastés. Y llegué a Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 y quedé loco. Y de todas maneras nosotros tenía ese concepto de que no entendía un versículo, pasaba y seguía el siguiente. Pero después de un tiempo volví a leer nuevamente ese capítulo y me confrontaba ese versículo. Y durante casi 5 años de volverme un lector firme de la palabra, siempre tenía ese versículo hasta el día de hoy, que el Señor me guió a Eclesiastés 3:15. Y usted mira, pastor, pero ¿qué versículo es? Se lo voy a leer una vez. Y si usted me da la interpretación de una, yo digo, me le quito el sombrero. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Yo creo que muchos están saliéndole aquí humo. Otra vez se lo voy a decir. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Para que usted pueda entender este pasaje bíblico, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y aquí usted va a entender de qué es lo que quiso decir Dios a través de este pasaje. Nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Y Dios hace que el pasado se repita. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme un momentico eso. Dios es conocido como el Dios de los tiempos. Y dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice esa escritura que lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer en el presente y lo puede hacer en el futuro. De manera que las proezas que Dios hizo al abrir el mar en dos, también lo puede hacer en este tiempo. No sé si me estás entendiendo. Digo un fuerte amén. Lo que Dios hizo en el pasado lo hará en el presente. Y lo que Dios está haciendo en el presente lo puede hacer en el futuro. Me sorprende que hay personas que me dicen: ¿será, pastor, que Dios me puede prosperar cuando me prosperó antes? ¿Será que yo puedo sentir la presencia de Dios como en esos días que estaba bien con Dios? ¿Será que el Señor puede hacer algo nuevamente conmigo cuando me aparté de sus propósitos? Pues déjame decirte que lo que pasó antes puede pasar en tu presente. Dios no se ha detenido contigo. Él es el Dios de las generaciones. Seguramente que lo que Dios hizo con tus abuelos también lo puede hacer contigo, hombre de fe. Si tú le crees a Dios cosas sobrenaturales, Dios puede hacer hasta con tu generación. Los protagonistas de la historia de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomios, Primera de Samuel, los reyes, toda esa generación, esos profetas que hizo Dios descender fuego del cielo, son protagonistas de una novela. Y los protagonistas se pueden cambiar, pero la novela se llama la fe.
Y en esta fe, así como padres e hijos, que duró 45 años. Y eso cambiaron, personas cambiaron y cambiaron y cambiaron, pero se llamaba padres e hijos. De manera que la historia de nuestra vida se llama la fe, que ha visto muchos protagonistas a lo largo de la historia, sí, pero llegó la época de nosotros. Llegó la época del linaje escogido. Llegó la época de Oscar. Llegó la época de Orliana. Llegó la época de Jepsi. Llegó la época de Oscar. Llegó la época de cada uno de nosotros para realizar proezas en Dios. La Biblia se pudo haber cerrado, pero los milagros no se cierran. Y nosotros tomamos al profeta Elías como un ejemplo de lo que Dios va a hacer conmigo. Nosotros tomamos la respuesta del maná y del agua en el desierto como una forma para decir, Dios lo hizo con ellos. Aquello que fue, aquello que se hizo en el pasado, también se puede hacer en el presente. Y aquello que Dios va a hacer conmigo, seguramente lo puede hacer con mis hijos. Entonces tú tienes que entender que Dios tiene planes de bien para ti. Y tú puedes ver la Biblia de dos maneras: literal o figurativa. Figurativa es: descendió fuego del cielo. ¡Wow! ¡Qué novela tan grandiosa! Paso a la siguiente página. ¡Uy! Dios resucitó a un muerto. ¡Wow! ¡Qué novela tan maravillosa! O tú puedes decir: Señor, tú descendiste maná del cielo. ¿Dónde está el mío? Ay, Dios mío, ¿dónde está el mío? ¿Dónde está el mío, Señor? Tú hiciste brotar agua de la peña. Muestra a ver una piedrita. ¿Dónde me va a salir la bendición? Tú tomas la palabra no de manera singular, no de manera figurativa, sino de manera explícita, literal. Dios lo hizo con ellos, Dios también lo va a hacer conmigo. Simbólica. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, dice otra versión. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres el único que echaron en esta cuarentena? No. Algunos que me llegan: pastor, pobre de mí, me echaron. ¿Qué tendrá Dios en contra mía? Pues déjame decirte que echaron a filósofos, ateos, antropólogos, geólogos, cristianos, no cristianos, a todo el mundo. No es que a ti solamente te cayó el agua fría. No pienses que Dios tiene algo en contra tuya. ¿Cuántas empresas en este tiempo de cuarentena en nuestra iglesia han iniciado gracias a un despido? Tengo una pareja de la iglesia que se encontraron y están comenzando a salir y tienen proyectos de casarse, y el mismo día lo echaron a los dos. Y salieron los dos así: ay, Dios mío, me echaron. Y la otra: ay, Dios mío, me echaron. Y ¡pum! Se encontraron los dos echados. Dios permitió que el desempleo encontrara a su pareja para realizar los sueños de Dios. Tengo otra pareja en la iglesia que estaba luchando por tener hijos. Y justo el día o el mes de cuarentena, ellos casi nunca se veían, trabajando y por un lado y por el otro. Y en esta cuarentena quedaron embarazados. Mis hermanos, los sucesos que nosotros vemos ya ocurrieron en el pasado. Tú no eres el único que has pasado por tiempo de esclavitud. Más de 2 millones de judíos duraron 450 años de esclavitud. Tú no eres el único que has pasado por eso. Pero si Dios lo libertó a ellos, también te puede libertar a ti. Tú no eres el único que has pasado por un valle de huesos secos. Hay 3 jóvenes que permitieron meterlos en un horno de fuego, y ahí estuvo el ángel de Jehová. Si el Señor estuvo con ellos, también estará contigo. Pero hay un gran problema que se ha levantado en contra de la fe. Y ese problema tiene nombre propio. Y mire ese nombre que Dios me dio. ¿Cuántos quieren saberlo? No, ¿cuántos quieren saberlo realmente? Diga un fuerte amén. El problema principal de la fe se llama opciones. El principal problema
para que tú no puedas caminar en fe son las opciones. Alguien dijo una vez esta frase: debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser lleno de aquello que estás vaciado. Te voy a colocar un ejemplo. Cuando estás lleno de odio, no te puedes llenar de amor, porque no hay lugar para los dos en tu corazón. Te tienes que vaciar del odio mediante el perdón para poder llenarte de amor. Las opciones son la estrategia principal del infierno para colocarte otros panoramas que la fe te quiere decir: te quiero enfocado solamente en mí. Quiero que estés conmigo. Pero cuando se han levantado las opciones, han impedido que la fe se pueda realizar. Te lo voy a colocar de esta manera. Hay gente en la iglesia que asistía hasta que le metieron Netflix a la casa. Eran constantemente asistentes a la congregación hasta que consiguieron un trabajo. Estaban en el amor de Dios y sirviéndole a Él hasta que se noviaron. Cuando vino una opción, la fe quedó anulada. Las opciones son aquellos panoramas que el enemigo te pone para desviarte de caminar por fe. Una persona que constantemente tiene opciones, ¿para qué necesita la fe? A ver, si tú tienes un sueldo fijo, realmente tu fe para pagar el arriendo no es el mismo que una persona que todos los días sale a buscar la chamba de cada día, dice el mexicano. Si tú tienes un sueldo fijo, tú te echas y tú dices: bueno, me tienen que pagar. Mientras que el otro se levanta y dice: Señor, ayúdame, toca los corazones de las personas, haz algo sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús, para que cuando yo vaya, Señor, y les predique y les cante allá en Transmilenio, Señor, tu gloria se derrame, y la vieja esa que es más agarrada, Señor, saque ese billete moradito y diga: siembro en esa obra, Señor, aleluya, gloria a Dios. Siempre lo fijo es un oponente en contra de la fe. Por eso es que el hecho que sea pastor y que tenga que vivir por fe me apasiona. Y yo pudiera tener opciones en este tiempo de buscar un trabajo. Tengo una profesión, mi esposa también. Y durante mucho tiempo hay personas que llegan a la iglesia: pastor, le quiero proponer un negocio. No, yo no quiero nada fijo. Yo quiero vivir por fe. No me mate mi fe con lo seguro, con la zona de confort. Porque cuando yo tengo algo fijo, entonces me dejo de preocupar por las almas. Y tú dirás: ¿por qué, pastor? Te voy a contar un secreto. Las almas son los que dan los diezmos y las ofrendas. Y eso no te lo va a decir otro pastor. Pero tú ves que alguien no asiste y tú vas a visitarlo por dos razones: por salvar su alma y por salvar los diezmos y las ofrendas. Porque esa persona, si es fiel diezmador, vale la pena visitarlo, y así no sea, pues también. Pero uno sabe realmente lo que significan las opciones en una persona cuando pierde la fe. Algo que te digo de parte de Dios. Algo que te digo de parte de Dios. Si tú eres una persona que tienes muchas opciones, quédate con una que tenga este nombre: fe. Y esa opción te va a costar. Te va a costar lo seguro. Te va a costar la constancia. Te va a costar salir de la zona de confort y comenzar a dar pasos de fe y decir: Señor, y si me caigo, yo estaré contigo. Señor, y si resbalo, yo te ayudaré. Señor, y si no resulta, te vuelves a levantar. Si empiezas un negocio con opciones, no tienes fe. Porque hay quienes empiezan un negocio pero no sueltan lo seguro. Alabado sea su nombre. No sueltan lo seguro porque: pastor, y si suelto lo seguro, entonces ¿cómo voy a hacer para comer?
Si empiezas una relación con opciones, no tienes amor. No, yo empiezo esta relación con tal chica y si no resulta, hay 3 más que me están esperando, pastor. Alabado sea su nombre. Si perdonas, pero con condiciones, no perdonaste. Las opciones son un obstáculo en contra de la fe. Alguien dijo una vez, la fe es dar el primer paso aun cuando no ves la escalera completa. Significa salir de aquello que yo sé que puede resultar, a probar horizontes de fe, a decirle, Señor, yo me lanzo al vacío. Y así como Pedro, yo camino entre las aguas. Pero te puedes hundir, pero quiero caminar. Y seguramente estando caminando, te hundes, pero Cristo te volverá a levantar. Y algo que me llama la atención es que de los 12 discípulos, solo uno caminó sobre las aguas. Y siempre se predica de Pedro, pero se hundió, pero caminó. Pero caminó. Pero caminó. Fue el único que desde los cielos le dice a los 11 discípulos, hey, usted parranda incrédulos, yo fui el único que caminó sobre las aguas. Pues déjame decirte que de los cientos que están montados en la barca, en lo seguro, en lo estable, en la zona de confort, Dios va a tocar tu corazón para que comiences a caminar sobre las aguas, para que comiences a dar paso de fe, y te aseguro que el maestro vendrá a ayudarte. La fe nunca tiene nada que perder, las opciones sí. El día que tú tengas algo que perder, dejaste de caminar por fe. Nosotros salimos al parque y seguramente la gente puede ver y mandar a la policía y seguramente hasta quitarnos todas las cosas. Me importa si perdemos todo, porque mi Rey y mi Señor me lo puede devolver cuadruplicado. Pero nadie va a impedir que yo no deje de caminar por fe. Esta iglesia se ha levantado en fe y tú te vas a levantar en fe. Alguien diga un fuerte amén. ¿Por qué muchos no siguen a Cristo? Porque tienen muchas cosas que perder. Las opciones fueron un fuerte obstáculo para que muchos siguieran a Cristo. Le voy a dar 2 ejemplos. Dice la escritura, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces este hombre quería seguir a Cristo, pero con opciones. La opción de que me bendices, me prosperas, me sanas, me restauras. Si cumples con eso, entonces yo te sigo. Y Jesús de una, ¡pum! Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, yo no tengo ni dónde caer muerto. Te ofrezco eso, nada. Mire qué ofrecimiento, qué propuesta tan linda, ¿no? Yo te ofrezco nada. ¿Te gusta así? Y dice la palabra que este escriba volvió lamentándose. Tener fe significa no querer saber la realidad. Por favor, escucha bien estas palabras. Quien tiene fe, no le importa la realidad. Que mi amor, faltan 3 días para el arriendo. El Señor se va a encargar, yo confío en Él. Uy, pero cuidado, le pregunto. ¿Que te detectaron cáncer? Sí, me duele aquí una cosita, pero eso no es nada. En cualquier momento, la sangre de Cristo lo fulmina. La realidad no lo mueve, porque no cree en la realidad. Porque si fuera por realidad, Oscar, si se tratara de lo que ven nuestros ojos, de lo natural, ni linaje existiría. Seguir a Jesús no te va a costar algo, te costará todo. Y ese es un mensaje que confronta a la gente, y es necesario que seas confrontado. Cristo no te ofrece nada y de paso te lo pide todo. Mire lo lindo que es mi maestro. ¿Quién quiere seguirme?, dijo Jesús.
¿Qué me ofreces? Nada. ¿Y qué me pides? Todo. Yo cuando nos veníamos para acá le dije a mi esposa algo. Le dije, amor, vamos a ir a ese lugar y le aseguro, le dije, que vamos a aguantar hambre. Le aseguro que vamos a sufrir. Le aseguro que vamos a padecer necesidad, porque la realidad tampoco la podemos echar a un lado. Hay una realidad. Pero si tú dices que vas conmigo, el Señor hará algo por nosotros. Y mi esposa se levantó como buena norte santanderiana y me dijo, si Dios nos manda, bueno, vamos. ¿Qué podemos hacer ahí? Dios es el capitán de nuestro barco. Nosotros a Dios no le ponemos condiciones. Lo único que a Dios le agrada de ti es tu fe, en lo atrevido que eres. Y algo que Dios ha visto de este ministerio que le ha gustado, creo yo, por los frutos que vemos, en lo atrevido que son sus pastores. En este tiempo de cuarentena nos han llamado pastores, evangelistas, profetas, maestros, cuarta persona de la Trinidad, querubines, protectores, nos han llamado de todo. Y nos dicen, ustedes son irresponsables, ¿cómo se les ocurre hacer esto? ¿Cómo se le ocurre? Váyase a la porra, le digo yo, madre. Y yo les digo, si ustedes no quieren ser atrevidos para Dios, la verdad no me mate mi fe. Porque es que yo sí quiero conquistar las promesas que Dios tiene para mí. Yo no sé si hay alguien aquí que me puede decir, pastor, yo estoy dispuesto a ser atrevido mediante mi fe, a dar no pasos, sino pasos gigantes de fe. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Alguien tiene que decir amén. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe vence a la pobreza. Nuestra fe vence a la escasez. Nuestra fe vence a la enfermedad. No hay una persona más firme y terca que alguien que tenga fe. Mi suegro, 52, 62. Y un día mi suegro se va para el hospital y se fue a hacer un chequeo. Y el doctor le dijo hasta caldomico que mi suegro tenía de todo. Tenía el azúcar, yo no sé qué, la tensión, yo no sé qué, nada. Y mi suegro lo único que dijo, faltó que me dijera para cuándo compre el ataúd. Y usted no puede comer esto, usted no puede comer otro, usted no puede hacer esto. Y mi suegro le dijo, vea, yo le voy a decir algo a usted. Así habla. Si mi suegro me ve, tú hablas así, no me digas que no, suegro. Vea, doctor, yo le voy a decir algo a usted. Yo soy pastor y yo creo en Dios. Así que gracias por lo que usted me dijo, pero permiso. Que le prohibieron la mayonesa, más se untaba mayonesa. Que le prohibieron correr, más rápido corría. Y ese viejo, más sano para dónde. Porque la realidad puede hacer que mi cuerpo está desgastado, está lleno de enfermedad, no sirve para nada. Pero mi fe dice que mi cuerpo será renovado con las fuerzas del búfalo. Entonces ya no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios en mi vida. No sé si me estás entendiendo. La fe es ese punto donde yo estoy y donde Dios quiere que yo esté. Hay un puente que en este momento el Señor te dice, quiero sacarte de la zona de confort y quiero transicionarte hacia la fe. Pero Dios me dice que te diga que ese puente solo te puede cargar a ti. Porque hay gente que lleva una maleta pesada que se llaman opciones. Entonces yo sigo a Cristo con mi maletita, opciones. Entonces el linaje no me sirve, voy para otro lado, opciones. Entonces el pastor me miraba, voy para otro lado. Y siempre las opciones te sacan del propósito de Dios. Y alguien me dijo así, un pastor amigo mío me dijo, yo creo en Dios como el ciego cree en el sol. No lo ve, pero lo siente. Tú a un ciego le podrás decir, el sol no existe.
Sí existe, pero tú no lo ves. Sí, pero lo siento. Así es la fe. Tal vez no la podremos ver, pero yo estoy sintiendo que hay una fe sobrenatural sobre mi vida y sobre tu vida. Yo no sé si alguien puede sentir que se está llenando de fe. ¿Cuáles son las opciones que te impiden poder tener fe? Heridas del pasado, una traición, una quiebra financiera. ¿Qué te impide, mujer? ¿Qué te impide, joven? ¿Qué te impide, caballero? Que puedas tener la fe que Dios pide, que tú puedas avanzar. Una fe sin opciones. Hay un gran obstáculo entre tú y las promesas de Dios para tu vida, y son las opciones. Y tal vez tú puedes estar aparentemente lleno de fe, pero si tienes opciones en el camino, no estás caminando por fe, caminas por tu entendimiento. Y la fe me hace a mí poder ver los panoramas que Dios quiere que yo vea. Las opciones me hacen ver las cosas que el enemigo quiere que yo vea. Entonces hoy estás en un debate: o miro las opciones o miro la fe. Si caminas por las opciones, eres uno más de los cientos de millones de personas que hoy están en crisis por esta cuarentena. Pero si tú caminas por la fe, si tú le crees al Dios sobrenatural, andarás por lugares oscuros y no temerás. Podrán levantarse leones y Dios les tapará la boca. La gente podrá decir no se puede, y alguien con fe se levanta y dice sí se puede, el Señor está conmigo. ¿Qué te impide poder tener fe? Y eso que te impide, vamos a elevarlo en oración. Le invito a que nos pongamos de pie, por favor. Ponte de pie desde tu casa y levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu de Dios, aquí está mi vida. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu de Dios, yo creo en ti. Yo no sé qué te está impidiendo a ti poder lograr tener la fe que Dios desea para tu vida. Pero aquí hay un Dios, mis hermanos, que te está escuchando. Y tal vez yo no podré llegar a tu casa, tal vez no podré estar viéndote, pero basta mis palabras, porque la fe tiene un conducto y es el oído. Porque la fe es por el oír. Y si tú estás escuchando estas palabras y las estás recibiendo en tu corazón, siento que hay muchas personas que me están escuchando en este momento que se están quitando cargas. Hay muchas personas pesadas que sienten que su vida está pesada, su matrimonio está pesado, su trabajo está trayendo cargas. Y hoy el Señor me dice que esas cargas se están cayendo. Esas cargas son depresión, ansiedad, temor, tristeza, dolor, llanto, heridas del pasado. Son las opciones que el enemigo te traía todos los días a la mente para impedir que puedas avanzar. Hoy dile al Señor: te entrego mis opciones. Vamos, dile al Señor: te entrego mis opciones. Te entrego mi trabajo, te entrego mis sueños, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego mis opciones, Señor. Hoy me quedo con un solo camino: la fe. Ese problema que estaba impidiendo que mi fe pueda creer en las cosas sobrenaturales que tienes para mí, hoy la saco de mi vida. Vamos, derrama tu alma delante de Él y dile: Señor, hoy quito de mi vida estorbos que he tenido durante años que me impiden poder acercarme a ti. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús te presento a cada persona que está conectada. Señor, más que nadie tú conoces la vida de cada persona que nos está viendo, y tu presencia los está tocando en este momento. Espíritu Santo, quita de nosotros toda carga pesada. Hoy, Señor, tenemos la fe
que se necesita. Una fe que se atreve a creer que las montañas se pueden mover. Una fe que se atreve a creer en este tiempo que tú prosperarás mi casa. Una fe que se atreve a creer que tú me sacarás del lodo cenagoso. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo desde casa, los que estamos en este lugar.